Vamos a ver la palabra de Dios en el que estamos. Aliste su Biblia, un texto, un versículo importante. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Usted sabe que 2 Corintios está ahí en el Nuevo Testamento. Entonces está, si encontró por ahí Mateo, entonces pasan los 4 evangelios, después pasa Hechos, después va Romanos, a la 1 Corintios y 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Y dice la palabra allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias por tu palabra. Tu palabra nos traiga consolación, nos traiga esperanza en nuestra vida y el descanso que necesitamos y que en ninguna otra parte vamos a encontrar. Encontramos en tu palabra real, tu palabra verdadera. Gracias porque tenemos tu palabra. Y háblanos a través de ella. Danos una mente dispuesta, un corazón sensible para recibir tus palabras, tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado en una serie de sermones relacionados con la seguridad de la salvación. Hemos estado hablando, ya hoy es el 4º domingo, hablando acerca de la seguridad de la salvación, teniendo en cuenta que pues, hay muchos versículos que hablan acerca de la seguridad de la salvación, pero también hay muchas controversias respecto a la seguridad de la salvación, porque nosotros predicamos lo que está en la palabra, de que la salvación, una vez que la recibimos, Cristo nos salva por medio de la fe, por su gracia, nos salva en Cristo Jesús, y una vez que nos salva, perdona nuestros pecados, y lo hace ¿cuándo? ¿Cuántas veces? De una vez y para siempre. Y usted es salvo de esos pecados y ya no tiene la opción de irse al infierno. Cristo le perdona, y el texto nos empieza diciendo que si está en Cristo, salió de la familia de Satanás y fue colocado en la familia de Dios. A estar en la familia de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Ahora, ahí habla otra frase que decíamos hace 8 días, de 2 hombres. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué era lo viejo? Entonces lo viejo era cuando estábamos en Adán. ¿Sí lo recuerdan? En Adán, estar en Adán quiere decir participar de todo lo que Adán era, todo lo que él hacía. Gracias a Adán, por decirlo esta mañana, imagínense. Gracias a Adán, nacemos en este punto como separados de Dios, condenados a morir físicamente y condenados a morir eternamente en el infierno. Entonces, cuando nacemos en este mundo, nacemos en Adán. Cuando usted recibe a Cristo, decíamos, entonces pasamos de estar en Adán a estar en ¿quién? En Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo llegamos nosotros a estar en Cristo? ¿Eso es de un momento a otro? No. Y leíamos en 1 Corintios 1:30, diciendo allí: más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién hace eso? Dios nos coloca en Cristo. ¿Cuándo? Cuando decidimos aceptar, creer. ¿Creer qué? El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al 3er día. Ese es el Evangelio. Cuando creo esas palabras, cuando creo el Evangelio, esa buena noticia, salgo de estar en Adán y luego voy a estar en ¿quién? En Cristo. Y habían varios versículos que nos recordábamos diciendo de nuestra nueva posición en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios ahora? Varios. Por lo menos 1 Corintios 1:30 decía: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: según nos escogió, Dios nos escogió en Cristo para salvación, desde antes de la fundación del mundo. Otro versículo, 1 Juan 5:20, también lo leímos, y decía: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo,
Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención de pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es redención? Lo explicamos diciendo que es redimir. ¿Qué es redención? Comprar mediante el pago de un precio. Pero luego, ¿dónde estamos nosotros que Cristo nos compró? En un mercado, en el mercado de esclavitud del pecado. Y entonces Jesús con su sangre nos compró. Y cuando nos compró, nos ha dado un certificado. ¿Qué certificado? Todo esto es en el área espiritual, ¿no? Un certificado de libertad. Para hacer lo que queramos, no. Para vivir para aquel que nos dio la libertad. Entonces, decíamos también que por estar en Cristo, ¿qué tenemos? Vamos a nombrar unas cositas que nombramos hace 8 días de manera de repaso. Por estar en Cristo, somos perdonados. ¿Cuántos pecados? ¿Usted ha recibido a Cristo? ¿Usted quiere que sus pecados sean perdonados? Pues entonces debe recibir a Cristo como Señor y Salvador y va a tener ¿qué en él? Perdón de pecados por medio de su sangre. Pero ¿qué también tenemos por estar en Cristo? Somos justificados. Romanos 5:1, usted lo ha leído varias veces. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué justificación? Que cuando usted cree el Evangelio de Jesucristo, el Señor lo justifica. Ahí no estoy diciendo mucho, ¿cierto? El Señor lo declara sin culpa. ¿Cuál culpa? ¿Cuántos pecados tiene? ¿Cuántos? ¿50? ¿100? ¿200? ¿500? Le paso una resma de 500 y me dan otra a mí. La llenamos. Y la llenamos por lado y lado. Eso. Entonces, justificados. Que cuando creemos el Evangelio de Jesucristo, Él nos declara sin culpa. La justificación es declarar sin culpa. Porque por nuestros pecados vamos ¿a dónde? Al infierno. Somos condenados eternamente en el infierno. Pero por creer el Evangelio, Él nos declara sin culpa. No tenemos que pagar porque ¿quién pagó? Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces nos ha declarado sin culpa. Y más, sin culpa, y Dios nos ve a través de ¿quién? En Cristo. ¿Sí ven? Nos ve en Cristo. Es como si dijéramos lo siguiente. Dios y las gafas de Dios son Jesús, por decirlo de alguna manera. Entonces hace esto. Se pone a Cristo y nos ve a través de Cristo. ¿Y Cristo pecó? Entonces nos ve a nosotros como sin pecado. ¿Y Cristo engañó? Nos ve sin engaño. ¿Y Cristo maldijo? No, nos ve sin nada de maldición. ¿Y Cristo fue puro, limpio, santo y sin mancha? Sí. Entonces cuando nos ve por medio de Cristo, nos ve como puros, limpios y sin mancha. ¿Qué les parece a ustedes eso? Sí, como nos ve, ¿cierto? Pues, bueno, en la práctica, ¿qué somos? ¿Qué somos en la práctica? Entonces en la práctica nos damos cuenta que aún pecamos. Ahora, decíamos que aunque fuimos declarados sin culpa, el pecado no es lo que nos debe identificar. ¿Cómo con eso? Todavía estamos sometidos a este cuerpo de pecado, pero no es el pecado lo que me debe identificar, aunque peco. ¿Me hago entender? Dice, 1 Juan capítulo 3 dice que el que es hijo de Dios no peca, no practica el pecado, no tiene el pecado como norma. Cuando estábamos en Adán, es decir, que no teníamos a Cristo, no habíamos creído el Evangelio, ¿qué nos identificaba? ¿Cuál era la norma ahí? El pecado. Ahora, como creímos el Evangelio, estamos en Cristo, ¿y qué es lo que me debe identificar? ¿Qué es lo que me debe identificar? Características como las de un hijo de Dios. Pero las características como las de un hijo de Dios no es santurronería, no son camisas mangalantes, no son que no me aplico rubor, que es que me pongo, que no como, no. Esas no son las características. Esas son cosas que la persona decide hacer por, no sé, por belleza o porque ha hecho una propuesta en su corazón. No voy a hacer tal cosa, no voy a poner tal cosa, no voy a comer tal cosa, pero en eso no radica la salvación de ninguna manera. ¿Radica en qué? ¿En qué? En que hemos creído que el Evangelio de Jesucristo, Dios es lo que nos ha declarado sin culpa delante de Él, y nos ve limpios, puros, santos, sin mancha. Y Él quiere que en este cuerpo presente el pecado no sea lo que nos identifique, sino nos identifique características de quién, de un hijo de Dios. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Pues un hijo de Dios, pues, ¿qué hace? Lee la Biblia, ora, reconoce el pecado. ¿Cuál pecado? Ahí estamos diciendo que aunque nos ha perdonado, todavía estamos en este cuerpo y apunta a ¿dónde? A pecar. Pero como ahora es hijo de Dios, que dio el Evangelio, sus pecados están perdonados, tiene algo para hacer: confesar el pecado. ¿Y a quién lo confiesa? A Dios. ¿Y qué hace Dios? Ya lo ha perdonado. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da libertad para que viva la libertad del perdón de Dios en Cristo Jesús. Vea todo lo que tenemos.
La gente no se acerca al Evangelio porque dicen, no se acerca al Evangelio porque dicen que esto es como una camisa de fuerza. ¿Sí? Y fanatismo, la palabra que estamos, eso es un fanatismo, ¿no? El Evangelio nos prohíbe, nos está prohibiendo, no nos prohíbe nada, ¿no? Nada. Y ahorita vamos a mirar algo más adelante. ¿Qué más tenemos por estar en Cristo? Pues ahora hemos sido cercanos a Él. Antes estábamos lejos, ¿por qué? Por el pecado. Nuestras iniquidades y pecados habían hecho una separación. Entonces, enemigos y lejos. Otro, hemos sido aceptados. Efesios 1:4 dice, aceptos en el amado. Ahora nos acepta. Pero si se quita Cristo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ven? Y no es que Dios se engañe. No, Él sabe lo que somos. Pero usted creyó el Evangelio, entonces nos está mirando todo el tiempo por medio de Cristo. Y por medio de Cristo es que Él nos acepta. Otro. Como santos. Bueno, somos sellados, ¿sí, señora? Tenemos al Espíritu Santo. Cuando no habíamos creído el Evangelio, ¿quién moraba en el corazón? El diablo. Y ahí sí se valía lo que usted decía, se le rebotó el diablo a esa persona. Tiraba las cosas, botaba, decía, y uno lo catalogaba. Y hay un día que cristianos que le dicen a otros cristianos que le rebotó el diablo, todos los demonios le salen. No, si es cristiano no tiene demonios, no tiene al diablo. Ahora está sellado ¿con qué? Con la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y eso es lo que aún garantiza todavía más de que pertenecemos a quién? A Cristo. ¿Y cómo más nos ve Dios? ¿Qué otro beneficio tenemos? Nos ve como santos. Nos ve sin pecado, pero que la vida diera que pecamos. Pero vuelvo y repito, el pecado no me debe identificar. ¿Quiere decir que cada vez debo pecar menos? Algo así. Como que cada día debo apartarme del pecado. Nunca, obviamente, una noche que usted se vaya a acostar, no va a poder decir, hoy no pequé. No, usted nunca va a llegar a decir eso. Yo no lo voy a llegar a decir. Nadie va a llegar a decir. Pero la idea es que el pecado, si digamos antes cometía 15.000 pecados al día, ahora va a cometer 14.999. El pecado no lo debe identificar. No es el pecado lo que me identifica. Lo que me debe identificar, ¿qué? Es como hijo de Dios. Entonces, ¿cómo me ve él? Santo. Santo. Imagínense. Otro más. Me ve completo. Con Cristo no me falta nada. Ya con Él estamos completos. No tenemos que añadirle a la salvación. Pero aquí, otra cosa que dijimos es, ¿quiere decir eso que nunca más volveremos a pecar? ¿Usted pecó antes de venirse para acá? ¿Pecó por el camino? De pronto. Entonces sí pecamos. Claro que sí pecamos. Y hay algo que nosotros debemos entender, y hace 8 días, y con esto termino el repaso, parece que otro sermón, pero hay que decirlo. Hay dos cosas que debemos tener claras en esto de la salvación, que es la lucha que tiene mucho creyente. Es su posición delante de Dios, y la otra es la condición actual. Esa es la lucha. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? La que vengo diciendo. Santos, amados, redimidos, justificados, nos ve limpios, puros, ya perdonó nuestros pecados, nos ve como unos angelitos, ¿sí? Que si no partiéramos en la seguro nos ve así, por medio de Cristo, para que vivamos para Él. Esa es nuestra posición, o sea que nuestra posición es una posición, dice la Biblia, perfecta. Dice la Biblia en Hebreos 10:14, búsquelo conmigo ahí para que muevan esa Biblia. Hebreos 10:14. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. 10, el versículo 14. Y esa posición que tenemos delante de él, la coloca ahí con una palabrita. Usted vaya leyéndolo mentalmente y hay una palabrita. Y que nos dice que la manera como Dios nos ve en Cristo incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y Dios nos ha dado una posición, y con esa posición que tenemos delante de Él, nadie lo va a cambiar. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda. ¿La ofrenda de quién? De Jesús entregándose como ofrenda a la cruz, ¿cierto? ¿Hizo qué? Perfectos para siempre. ¿A quién? Bueno, estos de los santificados son los que estamos en Cristo. O sea, Cristo en la cruz, ¿qué hizo? ¿Murió por cuántas personas? Por todo el mundo. Pero ese sacrificio, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? Al que cree en su evangelio, al que cree en Él. Entonces, la posición que tenemos delante de Él es una posición que perfecta. Pero también tenemos
una condición. ¿Cuál es nuestra condición? Que aunque ya somos perdonados, hemos creído el Evangelio, somos perdonados, estamos en este cuerpo de pecado y algunas veces pecamos. Alguien lo dijo de la siguiente manera. Dijo, nosotros somos santos que pecamos ocasionalmente. Claro, es que es ocasional. ¿Qué es ocasional? ¿Qué es ocasional? Eso, que el pecado ya no nos debe dominar, ya no es el jefe. Cuando no teníamos a Cristo, ¿quién era el jefe? ¿Quién dominaba? El pecado. Dice Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, no teníamos a Cristo, ¿y quién nos dominaba? El pecado. Ahora que tenemos a Cristo, ¿quién debe dominar? Cristo, ¿cierto? Pero entonces nuestra condición es que aunque Cristo nos perdonó, el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra posesión delante de Dios es perfecta y eso no lo cambia nadie, todavía estamos en una condición que es sometidos a este cuerpo de pecado y ocasionalmente pecamos. Ahora la pregunta es esa: ¿usted peca ocasionalmente? ¿Usted le da parejo al pecado? No me estoy refiriendo al pecado. Y esa es la lucha. Y después de que usted ha pecado, ¿qué hace usted por la noche? Si pide perdón, pero entonces clasifica. Uy, esto fue muy malo lo que hizo. A esto no todo el mundo lo hace. Este otro, bueno, eso lo llevo haciendo ya hace 40 años. Eso ya es parte de mi vida. ¿Sí? Entonces uno clasifica. Y empieza uno a pensar, ¿será que yo soy muy malo? ¿Será que Dios me ha perdonado? Y empieza esa pregunta. No, eso más bien esto del evangelio es como que es para otros. Eso de los evangélicos, eso no, y no. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que, aún que, ¿qué pasa? Aún pecamos. O sea que cualquiera que se aparezca usted diciendo, no, es que yo no peco, es que yo soy perfecto en la práctica. No, sí pecamos. Pero el pecado es el que no se debe enseñorear de nosotros. No debe ser el Señor, no debe ser el jefe, no nos debe dominar. Entonces, en cuanto a la salvación, ya vamos a pasar a lo de hoy, en cuanto a la salvación, debemos comprender estas dos cosas para poder entender. Nuestra posición delante de Dios no está en juego. Nos perdonó en la cruz del Calvario. Ahora, si usted no tiene a Cristo, pues crea el Evangelio. Cristo murió por sus pecados y Él le perdona sus pecados. Y le da una posición perfecta delante de Él. Esa no está en juego. Perdona y ya. Una vez perdonado, eso no cambia a nadie. Una vez salvo, eso no lo cambia a nadie. Y, aunque esté en nuestra condición así, tenemos la intercesión del Espíritu Santo, tenemos la oración y Jesús intercede por nosotros también. O sea, hay varias cosas. Cristo ya nos perdonó. Entonces, eso es lo que nuestra posición no la cambia, aunque tenemos una condición imperfecta. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maldades. Vamos a ir a lo que nos corresponde en esta mañana. Y es esa pregunta: ¿seguro que soy salvo? Otra vez. ¿Y por qué viene esa pregunta? Porque Satanás, de manera decidida, busca la manera de que cuando ya hemos creído el Evangelio tengamos dudas. O sea, busca la manera de que dudemos. ¿Será que sí? Claro, empiezo a medir todo lo podrido que fui durante un día. Un día nomás. Yo dije, yo hice. El otro extremo es el siguiente: cuando busco otro más malo que yo, para compararme y decir que yo no soy tan malo. Uno es darme la teoría, pero yo creo que ni salvo soy, ni para qué voy a junto, o sea, nada, no hago nada mejor. Y el otro extremo es, yo busco a alguien más malo y me comparo y digo, vean, lo que hace Satanás es buscar todas las maneras para que, como creyentes, tengamos dudas de nuestra salvación. Y puede ser que cause pensamientos de la realidad de nuestra vida, de que si somos o no somos cristianos verdaderos, y diga que como no me siento diferente en ninguna forma de como vivía antes, entonces realmente no pasó nada. Porque hay unas personas que han escuchado cómo fue que alguien recibió a Cristo, y eso los escucha, que las manos se les pusieron frías, sudaban, otros que botaban aceite, que se calentó todo el cuerpo, y uno dice, mira, yo no sentí nada de eso. ¿Se escuchan? Sí, otro. La oración de fe. Ya les expliqué que la oración de fe no está en la Biblia. ¿Será que yo repetí mal la oración de fe? Yo creo que por eso es que no soy salvo. Otro, pasé al frente. ¿Será que me faltó pasar al frente?
¿Será que me faltó levantar la mano? Entonces, eso es lo que hace Satanás. Como no me siento como otro que expresa todo lo que sintió cuando creyó, o no me siento diferente actualmente, entonces uno llega y dice, pues no pasó nada en mi vida, yo como que realmente no soy nada. También podría ser que también Satanás coloque en nuestra mente, usted es un vil pecador. Entonces, ¿qué hace un pecador? Peca. Y si saben cómo el Nuevo Testamento nos llama a todas las epístolas, ¿cómo nos llama? Si usted lee todas las epístolas, desde el versículo 1, capítulo 1 de cada epístola de Pablo, a Roma, a Corinto, a Galacia, a Efeso, Tesalónica, a Timoteo, cada uno, dice, lo llama todo el tiempo a los santos en Cristo Jesús. A los santos en Cristo Jesús. Nos llama así como que ya somos perdonados, como que nuestros pecados ya han sido perdonados y nos llaman santos. Ahora, cuando las dudas vengan, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cuando vengan las dudas acerca de nuestra posición perfecta delante de Dios, en medio de nuestra condición actual, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Y ese es el propósito en esta mañana. Enseñar que por aceptar a Jesús como Señor y Salvador, somos salvos ahora, escúcheme bien, y somos salvos para siempre. Y creemos que esa salvación que recibimos en Cristo Jesús es eterna, es segura, no se pierde, eso no lo cambia nadie. Hay algunas personas que piensan equivocadamente que son salvas por cosas como las siguientes. Un anciano espiritual lo expuso muy sencillo diciendo lo siguiente: cada quien hablando del cielo no está yendo allá. Entonces algunos pueden pensar que todo está bien con ellos mismos y sucede que nunca han creído. Escúcheme bien, hay algunos también que malentienden el mensaje de la salvación. Entonces llegan a la casa diciendo lo siguiente: pero el pastor nos está diciendo que mi posición en Cristo no cambia a nadie. O sea que y puedo revolcarme. Yo dije que tomar, pero eso no solamente es eso: embriagar y fumar y adulterar y fornicar y desobediencia, deslealtad, avaricia. Eso hay muchas cosas. Entonces, la persona va y se revuelve en el pecado y empieza y dice: pero nos estaban enseñando que nuestra posición es perfecta y que nadie la cambia. ¿Será que eso es lo que dice la Biblia? Entonces puedo ir a revolcarme en el pecado. Puedo revolcarme en el pecado. Si después de escuchar el mensaje de salvación se revuelca en el pecado como si no se le diera absolutamente nada, entonces ¿qué? Nunca creyó. Claro, nunca creyó, jamás, porque el que ha creído no se va a poder revolcarse en el pecado, sino que vive una vida como en agradecimiento al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. 21 al 23. Espero que me estoy haciendo comprender con lo que les estoy diciendo. Estoy tratando de ir en una línea y no salirme de la línea tanto para estar ahí. 7, 21 al 23 dice: no todo, aquí está, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día cuando se presente delante de Dios: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, ¿qué les declararé? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo? Que algunos pueden pensar que en su vida todo está bien, pero no es así. Este pasaje realmente uno podría decir que es un pasaje espeluznante. Porque hay personas que están en las iglesias cristianas creyendo que son salvos, y sucede que nunca no han creído en el Evangelio. Es que el único punto por el cual una persona no tenga salvación es que no crea el Evangelio. Entonces no ha creído el Evangelio, por lo tanto no vive el Evangelio no ha hecho cambios en su vida de ningún tipo, sigue en Adán pensando que está en Cristo, sigue en Adán y se fue a llenarse de unas prácticas externas. Voy a culto, hago discipulado, en el grupo, la oración, me bautizo, hago un montón de cosas, y la persona empieza a pensar que por eso es que es salvo. La persona no es salvo por eso, no, Señor, nunca. Porque entonces, ¿cómo hizo el que estaba crucificado al lado de Jesús? Fue a culto, se bautizó, no alcanzó ni a bautizar. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿De cierto te digo que qué?
que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que le pasó al ladrón que estaba al lado de él? ¿Cierto? Porque hay gente que le dice al ladrón que la salvación se pierde. Entonces uno coloca ese ejemplo, por ejemplo, dámonos cuenta de lo que hizo con el ladrón. Él de pronto toda la vida estuvo mal y pecó y el ladrón y dijo, si querés, estás conmigo en la vida. El punto es ese. ¿Cuál es el punto para que nuestros pecados sean perdonados y tener entrada en el reino de los cielos? ¿Cuál? ¿Hacer un poco de cosas o creer en el Evangelio de Jesucristo? Creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese resto de cosas que se hacen, bueno, repito, congregarse, ¿sí? Leer una Biblia, hacer un discipulado, un estudio, compartir la otra palabra, los cambios que son paso a paso que se dan en la vida, son el resultado de que creo en Cristo. Pero muchos piensan que tengo que hacer eso, y si hago eso, entonces con eso ayudo un poquitico a que sea salvo. No, hay mucha gente que cree muy mal, lo ve equivocado, y hay muchos que están en iglesias y nunca han creído. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pregunto lo siguiente: ¿cómo podemos discernir si verdaderamente somos cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo darnos cuenta de que nuestra fe es real? Y cuando uno lee 1 de Juan, hace años, enseñé 1 de Juan, de pronto lo volveremos a enseñar. Estoy hablando del año 2002, claro, 23 años enseñamos 1 de Juan. Y en esa epístola, Juan escribió para contestar muchas preguntas, entre esas estas dos que acabo de hacer. ¿Cómo puedo discernir como creyente si verdaderamente soy cristiano? Y la otra pregunta es: ¿cómo darme cuenta de que mi fe es real? Y después de usted 15 años de creyente, 10 años de creyente, darse cuenta de que sí, que su fe es real. Y una de las cosas es que el Espíritu Santo es quien da esa seguridad. Yo quiero buscar en Romanos 8:16. A ver, Romanos 8:16. Romanos. A uno les pasa que cuando están buscando la cita y cuando llegan ya al libro que es, ya se les ha olvidado el capítulo y el versículo. Romanos 8:16. ¿Sí? Ahí lo estamos leyendo, muy bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Vea cómo dice la Dios habla hoy. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y la traducción en lenguaje actual dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos ¿qué? Que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esa seguridad. Es la obra de Dios en la vida de nosotros como creyentes, mientras vivimos justamente. Con un comportamiento justo, como dice ese texto, viene la paz y la confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, nos lo recordó alguna vez en el profeta Isaías 32:17, dice: y el efecto de la justicia en Cristo para nosotros será paz. Y la labor de la justicia será darnos reposo y darnos seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos da paz, nos da reposo y nos da seguridad. Y esas tres, ¿saben por qué? Porque es que la gente actualmente busca cómo salvarse y cómo entrar al cielo. La gente busca. Pero entonces quieren buscar qué tipo de camino. ¿Qué tipo de camino? Uno rápido. ¿Qué otro tipo de camino? Que no haya compromiso. Sin compromiso, sin nada, sin reglas, sin normas, nada. Proverbios 14 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Si hubiesen más caminos, la Biblia lo hubiera dicho. Claro. Pero eso Dios: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando creemos el Evangelio, el Señor tiene para la persona que cree el Evangelio, tiene paz, tiene reposo y tiene seguridad. ¿Sabe por qué? Porque deja de buscar en otro lado perdón de pecados y lo encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Amados hermanos, una pregunta más: ¿qué significa la seguridad en Cristo? ¿Qué significa que yo tenga seguridad en Cristo? ¿Qué significa que usted tenga seguridad en Cristo? Cuando hablamos de seguridad de salvación,
Estamos diciendo que es la certeza, escúchenlo bien, escríbanlo bien, que es la certeza intelectual y espiritual de que por haber creído en el Evangelio pertenecemos a Dios, lo cual garantiza una salvación por cuánto tiempo. Para siempre. Es que eso no lo va a cambiar nadie. Primera de Juan 5:13, ahora sí vamos a tenerlo listo ahí, en Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, eso es casi llegando allá a Apocalipsis. Primera de Juan. Ahí en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 5:13. Aparece un 1 y dice 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Entonces, 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, vean, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vean que no dice para que sepáis que tendréis, no, que ya la tenéis. ¿Qué tenemos? ¿Y quiénes son los que la tienen? ¿Quiénes son los que la tienen? A vosotros que creéis. Una persona que no cree en el Evangelio, por lo tanto no tiene una relación real con Dios por medio de Jesucristo, no tiene vida eterna. ¿Va rumbo a dónde? Va rumbo entonces al infierno. Y Dios quiere, cuando usted lee este versículo, que usted tenga seguridad de salvación. Este versículo es muy importante, porque ahí nos habla de la seguridad. Esto para los que creéis. Y los que creéis que tienen vida eterna. ¿Qué palabra en este versículo lo indica? Dice, sepáis. O sea, que no lo olvidemos, para que tengamos claro. ¿Y por qué necesitamos nosotros seguridad de salvación? Díganme ustedes. ¿Quién me dice en esta mañana algo? ¿Por qué como creyente necesito tener seguridad de salvación? Ya dije una. Porque mientras no tengo tranquilidad en mi salvación, siempre estoy buscando cómo sentirme salvo. O cómo ser salvo cuando Cristo ya me ha perdonado mis pecados. Pero ¿por qué necesito también tener esa seguridad? Bueno, habrá varias, pues por lo menos unos 5 motivos muy importantes de por qué necesito tener esa seguridad. El primero es porque tener esa seguridad me trae gozo. Claro, saber que ya no tengo que estar mirando cómo me puedo salvar, sino que al creer el Evangelio Cristo me salvó. Cantamos una canción de pequeño, yo hablo de mis canciones de pequeño, porque me llevaban a la escuela de pequeño, como sea, más pequeño. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. ¿Y sí? Eso es. Tener seguridad de salvación nos trae ¿qué? Gozo. Ahora, el Señor, ¿qué más dijo? El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, que cuando tengo gozo en la salvación, estoy ¿qué? Fortalecido en el Señor. El Señor lo dijo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué más necesitamos la seguridad de salvación? Porque la seguridad nos trae confianza delante de Dios. Y este sí le amo. Primera de Juan 3:19. Ahí mismo, no nos perdamos de Primera de Juan, que ahí vamos a tener las citas. Primera de Juan 3:19. Capítulo 3. Juan 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero leamos el 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Por haber creído en Cristo. Confianza. ¿Por qué necesitamos la seguridad de salvación? Porque esa seguridad, el saber que somos salvos eternamente, para siempre, nos trae confianza. Otro, la seguridad nos trae consolación de corazón. Claro. ¿Qué más nos trae el saber la seguridad de salvación? Nos permite vencer al mundo. Primera de Juan, está en Primera de Juan. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo el que es nacido de Dios. Ahora, ¿quién es el que es nacido de Dios?
todo el que nace de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Número 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Solamente el que ha creído el Evangelio. Y como cree el Evangelio, pues cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. ¿Cómo es el que vence al mundo? Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria de la vida. Vence al mundo. No estoy diciendo que vence al planeta Tierra y lo va a destruir y va a agarrar por el continente asiático. No. Vence al mundo. Vence este tipo de doctrinas, ideologías, sistemas y todo ese montaje que hay para apartar a una persona de Dios. Todo aquel que tiene a Cristo vence ese tipo de cosas. Porque dice, la simiente de Dios le guarda y le protege. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, esta seguridad nos trae nos permite vencer el mundo. Y también esta seguridad nos permite servir efectivamente al Señor. Saber que ya somos salvos, pues eso nos debe llevar a ¿qué? A hablarle a otros de la palabra de Dios. Claro. Ahora, ¿cuál es la base de esta seguridad? Y hay un dibujito aquí que me gustaría que miremos. ¿Cuál es la base de esa seguridad? La base es la fe. La base son los sentimientos. O la base son los hechos de la palabra de Dios. Y lo que ha pasado, por eso hay tanta duda respecto a este mensaje de seguridad de salvación, es que muchos cristianos fundan su seguridad de salvación sobre sus sentimientos. Y luego, ¿cómo son los sentimientos personales? ¿Cómo son nuestros sentimientos? ¿Mantienen estables? ¿Nuestros sentimientos una vez están? ¿Y otra vez cómo están? Entonces, eso quiere decir que nuestros sentimientos cambian. Entonces, un día, esa persona llamada creyente puede sentirse salva. Un día. Y al otro día, ¿cómo puede sentirse? Mira sus circunstancias y mira su condición, que es la que hablamos al principio. Entonces puede sentirse no salvo. Entonces, cuando permite a sus sentimientos ser lo que lo guíe, entonces va a encontrar pues algo duro. Entonces, los sentimientos nunca deben estar antes de la fe en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Mis sentimientos primero? No, los hechos de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Ya lo leímos en 1 de Juan 5:13. Para que sepáis que tenéis que vida eterna. Entonces, coloco que fe en la palabra y mis sentimientos descansan ahí en la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay 3 motivos para que nosotros tengamos seguridad. Escúchenme. 3 motivos para que nosotros tengamos seguridad. 1, la persona de Dios. Cuando usted lee Tito 1:9 dice, Dios no miente. Dios no miente. ¿Y en qué no miente Dios? En que ha dicho que una vez que creemos su evangelio, nos perdona de una vez y para siempre todos los pecados y nunca más nos va a tomar en nuestra contra. A veces vivimos como creyentes cargando pecados y Dios no me ha perdonado eso. Por eso es que me pasa esto, por eso es que me pasa lo otro. No, Él nos perdona de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Eso es bueno. Y un motivo para nuestra seguridad es precisamente eso, la persona de Dios, y Dios dice que no miente. Dios lo dijo, se acabó, ya. ¿Qué fue lo último que Jesús dijo allá en la cruz? Consumado es, consumado es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que el pago por el pecado ya se había dado como completamente, totalmente. Ya no tenemos que hacer penitencias, obras, nada para completar la salvación, sino que la salvación ya está como, está completa por medio de Cristo Jesús, su obra que hizo a favor de cada uno de nosotros. Juan, este es el que buscamos y leerlo, Juan 10:27 al 29, Evangelio de San Juan. Es diferente de Primera de Juan, ¿no? Evangelio de San Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 27 al versículo 29. San Juan 10,
27 al 29. O sea, capítulo 10, versículo 27 al 29. Vean lo que dice. Cuando una persona ha creído el Evangelio, se convierte en oveja del Señor. Y dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Ajá. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y qué hacen las ovejas? Luego dice el Señor, yo les doy ¿qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Vida qué? Vida eterna. ¿Y no qué? ¿Qué es perecer? ¿Qué es perecer? Morir. ¿No va a morir eternamente en dónde? No va para el infierno. Dice, ni nadie qué. Dice, número 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie que las pueda arrebatar de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Somos ovejas del Señor. Como dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. El Señor nos conoce por nombre y nosotros lo seguimos. Pero vean lo que sigue diciendo. ¿Qué nos dio? Vida eterna. Usted cree el Evangelio, lo repito, y recibió o recibe vida eterna. Perecerá. ¿Qué es perecer acá? Esta palabra perecer es morir. Pero entonces, hablando ya de personas como ovejas, entonces, perecer eternamente ¿en dónde? En el infierno. Dice que no vamos a perecer en el infierno. Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea que estamos en la mano de quién. Cuando creemos el Evangelio y nos convertimos en hijos de Dios, estamos en la mano de quién? Del Padre Celestial. Bueno, en la mano de Jesús. Dice, mi Padre que me lo dio es mayor que todos. Y no solamente no podemos ser sacados de las manos de Jesús, sino que tampoco vamos a ser sacados de las manos de quién? Del Padre. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Ustedes pueden comprender lo que está diciendo ese texto? Que una vez que creo el Evangelio, mis pecados son perdonados, alguien puede cambiar ese hecho de que sea hijo de Dios y de que esté perdonado y de que tenga mi salvación eterna segura. ¿Alguien lo puede cambiar? No. Dice, nada, nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede sacar de ahí. Ya somos hijos, porque tenemos una posición que perfecta, le dice, ¿se acuerdan? Santos, amados, redimidos, justificados. ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? De nuestra condición. Pero como se supone que somos personas que pecamos ocasionalmente y que el pecado no es lo que nos identifica, pues por supuesto que somos entonces ¿qué? Hijos de Dios. En Juan 17:11, no lo busqué. Dios honró al Padre, Dios el Hijo, perdón, honró al Padre diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Interesante, ¿no? Guárdalos en tu nombre. ¿Quién es el que guarda nuestra salvación? Dios. Y usted escucha todavía gente diciendo, es que yo tengo que cuidar de salvación. No, el que nos guarda salvos, ¿quién es? ¿Quién es el que nos guarda salvos? Dios. Dios, hombre. ¿Nosotros qué vamos a cuidar? Y claro, a la orden del día, hay muchos versículos que saca la gente para decir, tengo que cuidar mi salvación. Porque la Biblia dice en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, tengo que ocuparme de mi salvación. ¿Usted cómo me va a decir eso que no? Y que no tengo que decaer, y que no. Ustedes sabían que un versículo, cuando yo lo saco del contexto, ¿ustedes saben qué es sacar un versículo del contexto? Sacar el solo versículo para darle una aplicación. Eso se llama un pretexto. ¿Qué les enseñaba cuando estudiamos la Biblia? Que hay que mirar ¿qué? Los contextos. ¿Sí? ¿Cuáles son los contextos? Los versículos anteriores y los que siguen para poder entender. Es como cuando usted lee un libro de literatura, cualquiera que le guste, algún escritor. Si usted empieza a leer, es un libro de, no sé, 15 capítulos, y empieza a leer desde el número 10, ¿qué va a pasar? ¿Va a entender? No, debe leer por lo menos el capítulo anterior como para entrar un poco en materia, o la introducción del libro o alguna cosa así. Igual, cuando tomo un versículo y lo saco para que diga lo que yo quiero que diga, sin tomar lo anterior ni lo posterior, eso es algo que daña realmente. Nadie nos puede sacar de las manos de Jesús, nadie nos puede sacar de las manos del Padre Celestial. La salvación es real, la salvación es verdadera, y cuando la Biblia se dice allá que debo ocuparme de mi salvación es, soy salvo, póngase serio, usted es salvo, viva como salvo, ese es ocuparse de su salvación. ¿Sí?
Ese es ocuparme de mi salvación. Vivir para Cristo. Estoy hablando de que hay 3 motivos para nuestra salvación. Solamente estoy hablando de la primera, la persona de Dios. Y la segunda es las promesas de Dios, es el otro motivo. ¿Qué promesas ha hecho Dios? Sin número. Y todas hablan de Él. Vamos a leer 2 de esas, no, 3 de esas promesas. Juan 5:24. Evangelio de Juan, que creo que es la última cita que el último libro que buscamos. Juan 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Una cosa es Juan, el Evangelio de Juan, y la otra cosa es Primera de Juan, ¿cierto? Segunda de Juan, Tercera de Juan. Entonces estoy hablando del Evangelio de San Juan. Cinco 24. Dice, de cierto os digo, cuando un israelita quería darle importancia a algo, anteponía estas 2 palabras, de cierto. O sea, presten atención, esto es importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, eso es lo mismo que no perecer. Y no vendrá condenación, más ha pasado. ¿De cuál muerte? De muerte a vida. ¿A cuál vida? A la vida que realmente vale, a vida eterna. Esa es la primera promesa, que tenemos que vida eterna. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, adelante un poquito, al capítulo 6, al versículo 37. A ver. Juan 6, versículo 37. Uy, este es todavía. Todo lo que el Padre me da. ¿Recuerda que dijimos que somos ovejas del Señor? Y Jesús decía ahí, el Padre me las ha dado. Sí, recuerda que lo leímos ahorita. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vea este. Y al que a mí viene, no me echo fuera. Fuimos a Cristo. Por fe. Creímos el Evangelio. Y el Señor nos recibió. Esa es la otra promesa. Y vamos un poco más adelante. Romanos, está más adelante. Romanos 10:13. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10. Trece. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí están las promesas. Y eso no, eso hay más, hay muchísimas más. Entonces, 3 motivos para nuestra seguridad. La persona de Dios, que no miente. Las promesas de Dios, que son en Él, sí, que son positivas, son amén, están ahí escritas, el Señor no miente. Y lo otro, la presencia de Dios. Cuando una persona recibe, veámoslo con los términos que utiliza todo el campo. Cuando una persona cree el Evangelio, la presencia de Dios viene a la persona. Vamos a buscar Efesios 1, 13 y 14. Creo que con ese es suficiente para entender este punto. Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14. Acuérdense que todo Efesios, capítulo 1, todo Efesios habla de en Él, en Cristo, en el amado. Entonces, en Él es en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y aquí está, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Qué es en Él? Habiendo creído en el Evangelio. Ahí está. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las haga de nuestra vida, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El otro motivo para nuestra seguridad de salvación es la presencia de Dios en nosotros. ¿Para qué sirve un sello? Lo hemos preguntado varias veces, ¿no? ¿Para qué sirve un sello? Usted se ha dado cuenta,
y va usted al médico y le dan una fórmula, y si al médico se le olvidó colocarle sello y firma de él, y usted va a reclamar los medicamentos donde tenga que ir, y si le falta ese sello, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después de hacer una fila de medio día, ¿qué pasa? Perdió su tiempo y ¿qué hay que hacer? Pedir cita con el médico hasta que le coloque el sello. Luego, ¿para qué sirve un sello entonces? ¿Para qué? Identifica, ¿y qué más? Garantía. Y lo importante que es el sello de una empresa, ¿no? O que usted hizo un diplomado, se graduó en alguna parte, y lo importante que es el sello del sitio donde se graduó. Uno mire, sello, eso pesa bastante. O sea que el sello es importante porque da garantía, pertenencia, identifica. Bueno, aquí el versículo dice que otro motivo para que nosotros tengamos seguridad de salvación y estemos tranquilos es que tenemos la presencia de Dios. Dice acá que cuando una persona lee la palabra y en la palabra encuentra el evangelio de salvación y cree el evangelio, ¿qué dice? Es señal. O sea que Dios viene a morar por medio de su Espíritu Santo como un sello. Y ese sello, ¿qué nos garantiza? Propiedad, pertenencia, y nos identifica. Y no tenemos que estarlo renovando cada año. Una señal en ninguna parte, ni en la frente, ni en la mano, ¿no? Este es un sello, ahí está, espiritual. Y lo tenemos, y el Señor nos identifica. ¿Quién mora en nosotros entonces? Dios por medio de su Espíritu Santo. O sea, que hoy día usted no puede estar pensando que usted como creyente tiene demonios. Tendrá demonios si usted no ha creído el Evangelio. Ahí tiene demonios. O se le rebota el Satanás cuando usted le dice a su otro hermano en Cristo, cuando se pone bravo, se le rebota, pero es porque no ha creído el Evangelio. Pero si ha creído el Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice acá? Ha sido ¿qué? Sellado. Y el sello garantiza que pertenencia, seguridad, ¿sí? Nos identifica como hijos de Dios. ¿Qué nos parece? ¿Qué más necesitamos para tener seguridad de salvación? Entonces tenemos tres motivos. La persona de Dios, que no miente. Las promesas de Dios, que son en Él. Sí, amén, soy salvo, tengo vida eterna. El tercero, la presencia de Dios. Viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y para ir finalizando, ¿cómo puedo saber que soy salvo entonces? ¿Cómo puedo entonces no saber que es salvo? ¿Y quién lo dice? ¿Ya? Guarda y vamos, ¿no? Vamos a explicar, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos saber que somos salvos? Y tenemos unas pruebas, la palabra lo dice, ¿no? La palabra lo dice. Y hay muchas pruebas de que muestran. Uno, pues, que creo en el Señor Jesucristo y la palabra lo dice, ¿no? Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Interesante ese versículo, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Saben ustedes qué significa que una persona crea que Jesús es el Cristo? Es que una persona cree que Jesús es Dios. La palabra Cristo, ¿saben qué significa también? Es una palabra que tiene una connotación en hebreo. Significa ungido. ¿Recuerdan cómo lo llamaban muchas veces algunos personajes que se encuentran con Jesús? Sobre todo el endemoniado, los endemoniados, le decían, sabemos que eres el ungido de Dios. ¿Cómo lo identificaban? Imagínense. ¿Saben ustedes qué significa ungido? Uno que ha sido apartado para unas funciones específicas, como rey, sumo sacerdote y juez. ¿Sí? Y entonces Jesús fue apartado para esas funciones específicas y las cumplió. Entonces, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, ese es ¿qué? Ese ha nacido de nuevo, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Cómo así? El que ama al que engendró. Todo aquel que ama a quién? A Dios, ¿cierto? Dice, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y quién es el que fue engendrado por él? Jesús. Bien. Entonces, también en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, sea mucha o sea poca, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Si creí en el Señor. ¿Usted ha creído en el Señor? Amén. Si no cree, puede creer. ¿Qué debe creer? El Evangelio. Eso es lo que debe creer, no hay que creer otra cosa. Es que tengo que dejar de hacer, no. He hablado mucha gente del Evangelio y me dice, pastor, pero si yo soy muy malo, tengo que dejar de hacer un poco de cosas. Precisamente el Evangelio es para eso. Él le quiere perdonar todas las pocas cosas que ha hecho.
No, cuando ya deje de hacer tantas cosas, ahí sí creo. No, ahí hay una confusión, precisamente el Evangelio, y creo el Evangelio es el Señor ya le perdona eso y empieza a hacer de usted una nueva persona, dándole una nueva vida. Usted decía que la gente a veces hace, normalmente cuando uno llega a una iglesia, le hacen hacer la oración de fe, ¿cierto? Pues la gente cree que ya, y después la gente se pasa, pero no entiende. Incluso, precisamente ahorita estoy haciendo un estudio de Romanos, aparte, obviamente, conmigo, con Dios, y hablaba de eso, y alguien me decía que porque yo me sentía tan segura de mi salvación. Entonces, obviamente, en Romanos las primeras partes me nombran muy exactamente porque yo soy salvo, o sea, no necesito ni hacer ni hacer. Obviamente, tengo, no que trabajar en la salvación, sino que si yo peco, ¿por qué puedo ser salvo? Pues porque es que ahí tampoco dice que si yo soy salvo, entonces puedo hacer que No es hacer lo que quiera. Y lo que dice en Romanos 6:1 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia. Vamos a perseverar en el pecado. Como somos salvos, alguien dice: pero es que no puede ser tan fácil que uno sea salvo así de fácil, hombre. Pero no vamos a perseverar en el pecado ni nos vamos a revolcar en el pecado, sino vamos a vivir para quién. ¿Para quién? Entonces, el primer aspecto para saber que soy salvo es que haya creído en Cristo, ¿no? Otro, ¿soy sensible al pecado? No. O sea, no puedo reclamar que soy hijo de Dios, pero ando en el pecado como si no fuera nada. Eso no encaja, ¿cierto? La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Y en 1 de Juan 1:6, búsquenlo ahí. 1 de Juan 1:6, ese sí ya queda llegando a Apocalipsis. ¿Cómo llama Dios a las personas que andan en tinieblas y reclaman tener comunión con el Señor? 1 de Juan 1:6. ¿Recuerdan que lo leímos hace un momentico? Si dice que no es pecado, ¿qué dice? El Señor lo llama mentirosos. Mentirosos. Si dice que no peca, lo llama como mentiroso. Y no tiene comunión tampoco. Entonces, soy sensible al pecado. No puedo reclamar que tengo comunión con el Señor y al mismo tiempo decir que estoy andando en tinieblas, o vivir en tinieblas. Si tengo comunión con el Señor, o es una cosa o es la otra. En Juan, 1 de Juan 2:1 también dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué les parece? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. ¿Quién está intercediendo como un abogado? Jesucristo está como un abogado. ¿Y cómo hace ese abogado? ¿Cómo hace ese abogado? ¿Cómo hace ese abogado cuando uno como creyente peca? ¿Qué hace ese abogado? Pero ¿cómo intercede? ¿Cómo lo defiende? Dice: sí, pero ¿cómo intercede? Sí, pecó, pero yo morí por él. Creyó en mí, creyó en mi evangelio. Esa es la intercesión. No está diciendo: ay, no me haga tan duro, que yo creyó. No, yo me colgué a mis manos, mi costado. Siempre está en esa intercesión. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Guardo los mandamientos de Dios. Hemos hablado obviamente en el estudio del martes que los mandamientos no fueron dados para que nos guardemos, sino para mostrarnos ¿qué? El pecado, para mostrarnos el pecado. Sin embargo, 1 de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. La palabra guardar aquí es observar para obedecer, y no se refiere solamente a los mandamientos, sino a todo lo que la palabra de Dios dice. Ahora pregunto: ¿cómo puedo saber que soy salvo? Tengo una disposición de obedecer la palabra de Dios. Claro, no hay nadie que diga la obediencia de Génesis 1 hasta Apocalipsis, pero tiene una disposición de obedecer la palabra de Dios. Ese es algo que nos sirve para evaluarnos. Otro, rechazo a este mundo. Ya les dije, no es que rechazo al continente africano, no rechazo todo lo que este mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la monotonía de la vida, todo lo que el mundo ofrece, lo rechazo. O me la paso haciendo alianzas con el mundo. Un rato soy del mundo y otro rato soy de Dios. Un rato del mundo, otro rato de Dios. Un rato del mundo, otro rato de Dios. Soy ratero. Un rato del mundo, otro rato de Dios. Sí, así es. Debo rechazar el mundo, claro.
el Señor Jesús oraba por los discípulos en Juan capítulo 17 y vea lo que decía: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo los iba a guardar el Señor del mal? ¿Cómo guardas el Señor a un creyente del mal? Porque por donde vamos estamos rodeados del mal, obviamente. ¿Cómo guarda? ¿Cómo lo guarda? Y si usted sigue leyendo ahí San Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que va a utilizar Dios para guardarnos en este perverso mundo malo? La palabra de Dios, los hechos. ¿Recuerdan el libro que les mostré hace un momentico? Los hechos de la palabra de Dios. Otro aspecto que me sirve para identificar, amamos a los otros creyentes. ¿Sí aman ustedes a los otros creyentes? ¿No? Esa es la lucha más terrible que hay, ¿no? Porque la Biblia dice que debemos saber como cristianos que hemos pasado de muerte a vida. Y debemos saber que debemos amar a nuestros hermanos. Pero también dice: si digo que amo a mi hermano, que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. ¿Y cómo manifiesto que amo a Dios? Amando a mi hermano. Si amamos a nuestros hermanos, y usted me estará diciendo: sí, pero no a todos. A este sí, a este no, a este sí, a este no. Otro, experimento el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Es decir, Dios está haciendo un cambio por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Usted antes robaba, ya no roba. ¿Sí? Usted antes, eso era un mundo de vulgaridades, pero usted ya no, ya le ha bajado. Le ha bajado la grosería. Estoy colocando ejemplos sencillos. Antes, a ver, ofendía mucho, eso mejor dicho, eso para ofender eso era bueno. Y le ha bajado las manos. Eso lo hace el Señor. Otro, antes le gustaba una canasta de cerveza, ahora se toma 29. No las 30, 29. Entonces va bajando. Sí, va bajando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y va poco a poco disminuyendo. Otro, está experimentando victoria espiritual en su vida, porque esa es también la otra, en el pecado. Hay una lucha con el pecado, pero usted se hace como si nada estuviera pasando. Si es consciente de que hay unas luchas con unos pecados más que con otros, pero por eso no somos los peores creyentes. Lo equivocado es que ese pecado me domina, pero no es el pecado que me tiene que dominar. Entonces debo buscar hacer algo. Me cambio de iglesia, no cambio de iglesia. Busco ayuda, consejo en la palabra. Entonces, ¿quién le aconseja? Estamos dispuestos para aconsejar y guiar. No lo sé, la palabra sabe. Usted comenta, entonces vea lo que dice la Biblia. Y oramos y le indicamos. A veces uno necesita hablar con alguien de esa lucha para poder experimentar victoria en la vida espiritual. Dice en 1 Juan 5:4: todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia dice que como creyentes somos vencedores. Y vamos a la última parte. Casi siempre cuando uno predica, uno dice: va a terminar la última parte. Pero esta sí es la última. ¿Por qué algunos creyentes dudan de la salvación entonces? Vea todo lo que le hemos hablado de la salvación. Somos algo, eso no lo cambia nadie. Hay una lucha, somos humanos. El pecado no me debe identificar, son características, digo, de Dios. Si caigo, me levanto. Bueno, somos salvos. Pero ¿por qué algunos siguen dudando de la salvación? 1, 2, 3, hay 4 cosas, 5 cosas. 1, por ignorante. ¿Cómo así? Sí, algunos cristianos no han entendido completamente cómo opera la salvación. No lo entienden, así como lo estoy explicando, no lo entienden. Otro, la tentación. Los cristianos se sienten atraídos por la carne, pero no por la carne asada, no, por el pecado, por los deseos de la carne. ¿Sí? Gálatas capítulo 5, el 16 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Inmundicia, avaricia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, mejor dicho. Eso hay una lista. Entonces el cristiano se siente atraído a eso, y no solo es que se sienta atraído, porque todos nos sentimos atraídos, sino que se siente atraído y va y se revuelca en el pecado. Entonces luego llega y dice: no, claro, no es algo. Ay, yo caí en lascivia, o caí en avaricia. Y ahí sí sabe quién está a la orden del día para acusarlo. No solamente usted mismo. Durante todo el camino no he nombrado los primeros viernes al diablo, ¿cierto que no? El diablo dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien le obedece. ¿Sabe qué hace? Pensamientos. Y le dice: usted que se guarda, siga ya viendo la ley, vaya allá los domingos a las 10. Claro, y usted dice:
así no está. Otro, incertidumbre. Entonces hay cristianos que dudan de su salvación precisamente por la incertidumbre. Porque si se acuerdan de la incertidumbre, no recuerdan la fecha. Ay, yo no me acuerdo cuándo. No me acuerdo cuándo, ni qué hice, ni qué dije, ni nada. Solamente me dijeron que era salvo y ya. Entonces, a esos cristianos yo les digo también, si usted tiene dudas, pues venga, que si hablamos y ni siquiera recibe a Cristo. Les da pena porque después de 10 años me va a decir que recibe a Cristo. Sí, Señor, de pronto usted no es ni salvo. Entonces, por descarte. Otro, tribulaciones. Entonces vienen muchos problemas y la persona empieza a decir, ¿cómo puedo yo ser salvo y Dios amarme tanto y mire todo lo que me está pasando? Entonces empieza a decir, no tengo plata, no tengo dinero ni nada que dar. ¿Sí? Sí, eso es lo que la persona empieza a decir. Tribulaciones, por si no, entonces dicen no. Otro, desobediencia. Entonces, lo más común en una persona que tiene dudas de su salvación, ¿sabes qué es? Es porque es muy desobediente a la palabra. Entonces, ¿con qué habita? Con culpabilidad. Y se pregunta después, ¿cómo puedo yo ser salvo si soy más desobediente que antes? Yo dije que recibía a Cristo y antes era desobediente, ahora soy el doble desobediente. Entonces, hay un problema en la comprensión de la salvación. Un testimonio de Charles Spurgeon, un predicador inglés, dice así: siempre me siento que he pecado y deseo vencer ese pecado en el futuro. Satanás viene en el mismo momento y susurra a mi oído diciéndome lo siguiente: ¿cómo puede ser usted una persona perdonada y aceptada por Dios mientras está pecando de esa manera todavía? Dice Spurgeon, si escucho eso, yo llego a estar desanimado, y si continúo así, caería en desesperación y peco más frecuentemente que antes. Sin embargo, la gracia de Dios también viene y me dice: he pecado, pero no vino Cristo para salvar a los pecadores. Usted no es salvo porque es justo, sino porque Cristo murió por los impíos. Y mi fe dice: aunque yo he pecado, tengo un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y aunque soy culpable, todavía por gracia soy salvo y soy un hijo de Dios. ¿Y pues qué? ¿Por qué las lágrimas comienzan a fluir y digo, ¿cómo pudiera jamás pecar contra mi Dios, quien ha sido tan bueno para mí? Ahora venceré el pecado y ahora voy a ser fuerte porque Cristo me salvó. Cuando vengan esas cosas, eso es lo que uno debe decir. Pequé, pero si Satanás está ahí al oído, vea, pecador, ¿qué haces? Otra vez la misma. Y señalando. Entonces, ¿usted qué debe orar? ¿Qué debe orar en ese momento? Bonitas las palabras de Charles. Satanás le susurra por acá, pero la gracia que tiene más abundancia, dice Romanos, susurra también diciendo: yo morí por usted. Ya pagué. Usted sabe, usted dice: levántese, no que me conozca, levántese, confiese, párese más bien de esa situación. ¿Y qué hace un creyente que tiene seguridad de salvación generalmente? Pues aprende la palabra, por eso los invitamos a que aprendan la palabra. Expresa su agradecimiento al Señor, da testimonio de su vida diaria, asiste a un culto, de los cultos normal, asiste al culto porque eso es normal a creyentes, vive una vida pues de justicia y no le echa azúcar al pecado. ¿Sabe qué es echarle azúcar al pecado? Claro, justificarlo. O sea, para que no se vea tan feo ni tan malo. Entonces ese creyente lo que hace es que reconoce el pecado, lo aborrece, lo llama como es. Ese creyente fija su corazón en Dios, usa la palabra de Dios, sigue adelante, y si peca, lo reconoce, lo confiesa, se aparta. Entonces termino preguntando lo que pregunté al principio: ¿puede un creyente perder la salvación? Con todo esto que hemos dicho, después de creer en el Evangelio, el tiempo que usted lleve que lo haya creído, ¿podemos perder nuestra salvación? Si en caso tal que la pudiéramos perder, ¿qué es lo que dirá si perder un montón? Porque uno nunca sabe qué es. Puede ser cualquier cosa. Entonces, no, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice. Porque no vamos a perecer jamás. Porque ya leímos en Juan 10, ¿cierto? Estamos en las manos de ¿quién? De Jesús. ¿Y estamos en las manos de quién más? Del Padre. ¿Y alguien nos va a sacar de ahí? Dice que nadie nos va a sacar de ahí. ¿Qué más dijimos? Que al que va a él, nadie lo echa afuera. ¿Qué más dijimos en Juan 6:39? Dice: él me entregó esas ovejas y que ninguno de ellos se me va a perder. ¿Qué más dijimos? El que oye mi palabra tiene vida eterna y cree tiene vida eterna. ¿Qué más dijimos? Juan 8:38 y 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. ¿Qué más dijimos? Que somos guardados por el poder de Dios,
¿Qué más dijimos? Que el Señor es poderoso para guardarnos en caída. ¿Qué más dijimos? Que el Señor ha empezado una obra en nosotros y no la va a dejar a medias, sino que la perfeccionará. ¿Qué más dijimos? Que Dios habita en nosotros, ¿por qué? Por su Espíritu Santo. ¿Qué más dijimos? Que la salvación no la ganamos por obras, sino que Él nos la da a nosotros como ¿qué? Como un regalo. ¿Solamente por qué? Por decir, Señor, creo tu evangelio, por favor, lo creo, perdóname porque no puedo seguir así. Sí le trae tranquilidad y paz saber que tenemos una salvación eterna y segura que no se pierde. Sí le trae tranquilidad y paz. ¿Sí ha creído? ¿Usted cree en el evangelio? Si usted cree en el evangelio, usted sabe. Y el evangelio es lo que está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si usted cree eso, ese es el evangelio, la buena noticia. Él le perdona, Él viene a morar en usted y le da una posición perfecta delante de Él, a pesar de que haya una lucha actual, pero le da una posición perfecta. Las cosas que hacemos no es para ganar salvación, venir a culto, un estudio, compartirle a otro, o una ofrenda que haga en la iglesia. Todo lo que es no es para ganar salvación, es para qué. Es el resultado de qué, de que tenemos a Cristo, y todo lo hacemos por agradecimiento al Señor. Colóquese de pie, colóquese de pie, colóquese de pie. Termino diciendo algo más. En nuestra familia terrenal, cuando usted ha tenido niños en la casa que son desobedientes, ¿qué hacen los papás? Lo echan fuera de la familia y lo desconocen como hijo. Sigue siendo hijo y los papás lo corrigen y lo castigan. Cuando como cristianos a veces pecamos, Él no nos echa fuera de su familia ni nos desconoce, pero sin embargo, como cualquier padre, nos castiga y nos corrige porque somos sus hijos. Amén. Cierra los ojos, oramos. Señor, oramos en esta mañana para darte gracias por una salvación tan grande. Gracias, porque no nos costó a nosotros, a ti te costó. Nos salvaste de una vez y para siempre. Y no es por lo que hagamos, sino por lo que tú ya hiciste. Y allí en Hebreos 7:25 nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Allí en Hebreos también nos dice que intercede por nosotros siempre, siempre. Y todos los versículos que hemos leído nos hablan de que ya tenemos esta vida eterna. Que el que cree en tu evangelio tiene esa vida eterna. Y el lugar donde está segura es en Jesús. Y gracias porque estamos en las manos de tu Hijo Jesucristo. Y también estamos en las manos del Padre. Y nadie nos va a sacar de allí. Señor, gracias porque nos has dado delante de ti una posición perfecta. Nos ves santos, amados, justificados, redimidos, reconciliados. Gracias. Gracias porque estamos en este cuerpo presente. Y sabemos de una condición, pero también la reconocemos de que si pecamos, ahora debe ser algo ocasional. No es el pecado lo que nos debe identificar, sino que aunque pecamos, nos debe identificar más las características de hijos tuyos, y no es fanatismo, no es religiosidad, sino ahí está lo que estamos hablando, de una relación real, verdadera, honesta contigo por medio de Jesús. Gracias porque el saber estas verdades nos traen gozo, nos traen esperanza, nos traen la paz que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos trae confianza, consolación, nos ayuda a servirte, nos ayuda a vivir para ti, de saber que ya no tenemos que buscar en otros sitios respuestas a la salvación, sino que eres tú la respuesta que necesitamos. Gracias, Señor, por aquellos que no lo han recibido, porque no se trata de una religión, sino una relación, que pronto puedan creer tu evangelio, que es lo que nos dice tu palabra, que trae perdón de pecados y vida eterna en abundancia, real, verdadera, y no en separación. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Amén.